La selección sexual es un tipo de selección natural en la que ciertos rasgos aumentan las probabilidades de reproducirse, aunque no ayuden necesariamente a la supervivencia. Sus dos mecanismos claves son la competencia entre machos por el acceso a hembras y la selección por parte de las hembras, que muestran preferencia por ciertos rasgos en los machos. El hecho de que las hembras sean el sexo selectivo por antonomasia ha hecho que los machos desarrollen ciertas características específicas que, en última instancia, acaban haciéndoles diferentes de las hembras a pesar de ser de la misma especie. Dimorfismo, del griego dis, dos o doble, morfé, forma o apariencia, ismos, sufijo que indica condición, cualidad o doctrina, la condición de tener dos formas, y sexual, porque hace referencia a ambos sexos. Así que el dimorfismo sexual es la diferencia entre machos y hembras de una misma especie, más allá de sus órganos reproductivos. Se expresa de dos formas. La más evidente es el aspecto, forma, tamaño, coloración, pero también existe otro factor, el comportamiento. Veamos algunos ejemplos. No solo el macho del pavo real tiene una espléndida cola que la hembra no posee, es que también lleva a cabo complejos rituales de cortejo, como danzas y cantos, mientras que las hembras observan y seleccionan al macho con mejor comportamiento y mejor apariencia. Algo similar, aunque no tan vistoso, ocurre con las ranas y los sapos. Los machos cantan para atraer hembras y compiten entre sí, vocalizando más fuerte o desde mejores lugares, mientras que las hembras no cantan, pero seleccionan al macho según la calidad de su canto. En el caso del alce, los machos poseen grandes astas que exhiben y utilizan como armas durante la época de celo para competir por las hembras. Pero en ocasiones, la diferencia de comportamiento va más allá del rol pasivo o activo durante la selección sexual. En el caso de los leones, mientras que los machos, más grandes y con melena, protegen el territorio y al grupo, las hembras se encargan generalmente de la caza. Si bien somos animales complejos, como Homo sapiens no dejamos de estar sujetos al dimorfismo sexual. Hablemos primero de algunas diferencias físicas entre ambos sexos. Los hombres son más altos, pesan más y tienen más masa muscular. Las mujeres son de menor altura y peso, tienen menos masa muscular y mayor proporción de grasa corporal, especialmente en caderas, muslos y pecho. En adultos la diferencia es considerable, llegando las mujeres a tener, en algunas zonas, un porcentaje de 50% de fuerza que sus homólogos masculinos. Por dar otro dato, el puñetazo de un hombre promedio es 162% más fuerte que el de la mujer promedio. En cuanto a estructura ósea, los hombres tienen huesos más grandes y densos, el cráneo más robusto y la mandíbula más prominente, mientras que las mujeres poseen una pelvis más ancha, adaptada para el parto, y rasgos faciales más suavizados. Si hablamos de características sexuales secundarias, los hombres tienden a tener una voz más grave, por las cuerdas vocales más largas, así como vello facial y corporal más abundante. A su vez, las mujeres desarrollan senos, poseen una voz más aguda y menor cantidad de vello corporal. En el sistema hormonal masculino predomina la testosterona y en el femenino los estrógenos y la progesterona. Hablando de estrógenos, algunos factores como la menor cantidad de masa muscular, el propio estrógeno y la relaxina hacen que las mujeres sean más flexibles que los hombres. Ya puedo oír algunas voces diciendo: las diferencias físicas se explican por factores sociales y de aprendizaje. Si los hombres son más fuertes, es porque las mujeres no entrenan. Claro, por eso los niños ya tienen una fuerza de agarre considerablemente superior a la de las niñas y son capaces de tirar objetos más lejos. No, incluso aunque las mujeres entrenen, la diferencia es abismal. Por eso puedes ver a boxeadoras de mucho más nivel siendo noqueadas por hombres de mucho menor rango, a mujeres siendo levantadas por hombres como si nada, a pesar de tener aplicada una palanca de brazo, atletas femeninas siendo brutalmente adelantadas por hombres en su misma categoría y a granjeros de 16 años humillando a mujeres bodybuilders. No es el entrenamiento, ni el condicionamiento social, ni el patriarcado. Se trata de pura biología. Pero las diferencias no terminan en lo que se aprecia a simple vista. Los cerebros de hombres y mujeres son distintos y funcionan de forma diferente. En promedio, el cerebro masculino es un poco más grande, entre un 10 y un 15%, debido a que el cuerpo masculino también es mayor.
Los cerebros femeninos tienden a tener más conexiones entre los hemisferios, a través del cuero calloso, lo que podría favorecer la integración de información verbal y emocional. Los cerebros masculinos, por su parte, tienden a tener más conexiones dentro de cada hemisferio, lo que se asocia con procesamiento motor y espacial más localizado. Las diferencias hormonales influyen. Los estrógenos y la testosterona modulan la plasticidad, el estrés y el comportamiento social. Algunas investigaciones indican que el cerebro femenino puede usar más materia gris en áreas relacionadas con lenguaje y emociones, mientras que el masculino puede mostrar mayor activación en áreas visoespaciales. Aunque existe cierta tendencia a menoscabar dichas diferencias, son significativas, tanto que una IA puede, hasta con un 98% de acierto, determinar el sexo de un cerebro desde la niñez. Como fruto de lo anteriormente expuesto, no es de extrañar que hombres y mujeres sean distintos en lo psicológico, manifestando diferentes intereses, tendencias y conductas. Por poner algunos ejemplos, hombres y mujeres tienen marcadas discrepancias a la hora de enfrentarse al dilema la verdad hiriente versus la mentira gratificante. Por una parte entra en juego la testosterona, presente entre 10 y 20 veces más en hombres que en mujeres, que facilita a los varones inhibir comportamientos prosociales. Y por otro lado, la poca preparación femenina para el conflicto directo, tanto por cuestiones físicas como por cuestiones relacionadas con la capacidad visoespacial. Todo ello se acaba traduciendo en que los hombres prefieren apostar por la verdad hiriente y las mujeres por la mentira gratificante. En resumen, las mujeres tienden a ser más woke que los hombres. En cuanto a la inteligencia, es clave hablar de la teoría de la variabilidad extrema masculina. Mientras que las mujeres tienden a estar en el promedio, lo que implica que haya menos mujeres con retraso mental, pero también menos mujeres brillantes, los hombres tienen una curva más abierta. Como resultado, hay más hombres con retraso mental, pero también más superdotados. Esto explica por qué la inmensa mayoría de los genios de la historia son hombres. En el ámbito laboral, los hombres tienen mayor preferencia por profesiones centradas en objetos, sistemas o cosas, ingeniería, tecnología, oficios técnicos. Y las mujeres mayor preferencia por profesiones con interacción humana, educación, salud, trabajo social. De ahí las enormes diferencias en campos como la enfermería, la ingeniería y la docencia. En general, los hombres prefieren trabajos mejor pagados, y si a eso le suma factores como el tiempo de trabajo o los pluses por peligrosidad, puedes encontrar el verdadero motivo de la existencia de la llamada brecha salarial, y no el malvado patriarcado que solo vive en la cabeza de las feministas. Y de nuevo, para esas voces que intenten afirmar que las diferentes preferencias o tendencias se explican por factores sociales y de aprendizaje, tengo malas noticias. La existencia de la paradoja STEM. En países con mayor igualdad de género, las preferencias laborales tienden a polarizarse aún más. Tal es el caso de Noruega, donde hay más de un 90% de enfermeras y un 90% de ingenieros. Y no es por el condicionamiento social. Niños y niñas mostraban distintas preferencias al día de nacer. Jeg ber Baron Cohen fortelle meg om eksperimentet han gjorde på nyfødte barn. We looked at babies who were 1 day old. And again, we presented them either with a mechanical object or a face to look at. And how long does the baby look at each of these two objects? And we find that more boys look longer at the mechanical object, and more girls look longer at the face, even on the first day of life. So this is before toys have been introduced or various cultural biases or prejudices have been introduced. Baron Cohens funn tyder på at disse interesseforskjellene må ha oppstått før barna ble født, i fosterlivet. What we know is that boys and girls are producing different amounts of hormones, but particularly testosterone, that boys are producing twice as much testosterone as girls. And this hormone, testosterone, influences the way the brain develops. Y por si quedaba alguna duda, también ocurre en los chimpancés. De nuevo, pura biología. Existen más rasgos diferenciales, pero para no hacer este vídeo aún más extenso, centrémonos en algunos aspectos específicos del dimorfismo sexual base desde una perspectiva MGTOW 3.0.
La hipergamia es la tendencia femenina a emparejarse con hombres de un mayor estatus socioeconómico que ellas mismas. Tiene sentido desde una perspectiva biológico-evolutiva y dentro del modelo de intercambio de estatus por protección. Cuando por la cantidad de protección recibida la mujer sacrificaba su estatus, este pasaba a depender del hombre con el que se emparejase, por lo que intentaba buscar un varón que le brindase ciertas garantías en ese departamento, para así asegurar su propio bienestar y el de su prole. Las mujeres tienden a ser más selectivas que los hombres, y esto ocurre porque, históricamente, la asimetría en la inversión reproductiva hace que cada error en la elección de pareja sea mucho más costoso para ellas que para los varones. Por una parte tenemos la mayor inversión reproductiva, desde la diferencia entre los gametos hasta los costos asociados a la gestación y la lactancia. Por otro, el mayor riesgo de mortandad durante el parto y la posibilidad de abandono. Y por último, la limitación en el número de descendientes. Un hombre puede, potencialmente, engendrar decenas o cientos de hijos en su vida. En cambio, una mujer, debido a la gestación, tiene un número reproductivo máximo mucho menor, y como resultado, cada decisión importa mucho más para el éxito reproductivo femenino. Todo ello favoreció, a lo largo de la evolución, mecanismos psicológicos de evaluación estricta de capacidad de provisión, compromiso, protección y calidad genética. La hibristofilia es la tendencia femenina a sentir atracción por hombres que emiten conductas agresivas y o puntúan alto en la tríada oscura. En contextos ancestrales, los hombres más agresivos y capaces de imponerse podían asegurar recursos y protección para la pareja y la descendencia. La violencia o transgresión podía percibirse como señal de poder, fuerza y capacidad de defender a un grupo. Rasgos de riesgo, audacia y desafío a la autoridad pueden estar vinculados con testosterona alta, lo que a su vez está relacionado con fertilidad y características masculinas secundarias. Además, lo prohibido y peligroso puede activar sistemas de atención y deseo, ya que la excitación fisiológica generada por el riesgo se puede asociar al atractivo. Desde este prisma, la hibristofilia puede entenderse como un subproducto de mecanismos evolutivos que valoran la dominancia, el acceso a recursos, la audacia y la notoriedad como indicadores, aunque indirectos, de calidad genética o estatus. Las mujeres tienden a ser más gregarias o a mostrar mayores niveles de comportamiento social y cooperativo que los hombres. Durante la mayor parte de la historia evolutiva, la supervivencia en la descendencia dependía, en gran medida, de la cooperación. Las mujeres, al estar biológicamente más vinculadas al embarazo y la lactancia, habrían tenido más beneficios adaptativos al formar redes de apoyo con otras mujeres. Ayuda en parto, cuidado compartido de hijos, obtención de alimentos seguros. Mientras que los hombres podían obtener recursos mediante caza, incursiones o competencia directa, las mujeres dependían más de la seguridad social del grupo para garantizar alimento y protección. Esto habría favorecido estrategias basadas en evitar conflictos internos y en fortalecer vínculos afectivos, especialmente con otras mujeres y con familiares. No seré yo el que se atreva a realizar juicios de valor sobre mecanismos biológico-evolutivos que nos han permitido llegar hasta aquí y ocupar el puesto que ostentamos como especie dominante. El problema reside en que las diferencias o tendencias anteriormente nombradas no son inmutables, pues están a merced de factores que inciden sobre ellas, torneándolas, haciéndolas más grandes o más pequeñas. Y es aquí donde la cosa se empieza a poner fea, muy fea. Dejando de lado las asimetrías legales y sociales, os presento los que son, sin duda alguna, los 4 jinetes del apocalipsis de las relaciones de pareja en la actualidad. Con todos vosotros, el dimorfismo sexual agravado. El primer factor que agrava la hipergamia es que está fuera de tiempo. Las mujeres se han sumado con éxito al mercado laboral e incluso han sobrepasado en porcentaje a los hombres en algunos cargos importantes. Ahora que ellas mismas pueden procurarse su estatus, ¿qué sentido tiene que sigan buscando un hombre con un estatus significativamente mayor? Su simple existencia en la actualidad es anacrónica. A esto le sumas el narcisismo porquello-lobalguista proveniente del feminismo, el acceso a las redes sociales donde ampliar su radio de búsqueda y las asimetrías legales, desde el not foul divorce hasta las leyes de género que permiten que cualquier mujer deseche a cualquier hombre de forma inmediata y sacando partido en el proceso, y listo. Aquí tenemos la hipergamia agravada. Mujeres que son
1000 veces más sensibles que los hombres a la información salarial a la hora de evaluar el atractivo como posible pareja. Un 80% de mujeres que ni se plantearían salir con un hombre en paro. El desempleo masculino como freno universal a la fertilidad. Tasas de matrimonio más bajas en siglo y medio porque las mujeres no encuentran hombres económicamente atractivos. Casi la mitad de mujeres trabajadoras entre 25 y 44 años estarán solteras en 2030 por no conseguir hombres con más estatus que ellas mismas. Y ahí no acaba la cosa. Mujeres ofendidas porque su novio no le paga la cena a sus 18 amigas. Feministas horrendas pidiendo hombres que ganen mínimo 200.000 al año. Otras, 300.000. Otras, 400.000. Easily 400,000 or more. Mujeres de 45 años pidiendo maridos ricos que les compren un yate. Otras queriendo desechar a su marido tras que éste le pagara sus estudios. Otras que por ser atractivas consideran que un hombre debe dejarse 100.000 solo en impresionarla. Otras exigiendo para salir contigo ahorros de 10 millones. Otras diciendo con orgullo que acostumbran a pedir a los hombres que les enseñen la cuenta de banco en la primera cita. Hablamos de las que son capaces de rechazarte siendo prácticamente perfecto solo por no tener un iPhone. Y no puedo terminar este punto sin citar el caso de los futbolistas, que por ser millonarios consiguen estar con mujeres de un nivel de atractivo muy superior al suyo propio. Hablo de casos como el de Sagna, Özil, Tevez o Ronaldinho. El narcisismo impulsado por el feminismo ha hecho que las mujeres tiendan a tener una idea desmesurada de sí mismas y de su propio valor, hinchándoles el ego hasta límites insospechados. Y si mucho valgo, mucho pido, ya sabéis. A esto le sumamos el fácil acceso a redes sociales, donde pueden ampliar mucho su radio de búsqueda, y le añadimos una pizca de falta de herramientas de regulación social. Y listo, aquí está la selectividad agravada, llamada comúnmente hiperselectividad. Filtro de altura más buscado 1,98, corte severo en torno a 1,80 y menos del 15% de mujeres interesadas en salir con un hombre de 1,73. Para los hombres, la mitad de las mujeres están por debajo de la media y la otra mitad por encima, en una campana de Gauss casi perfecta. Pero para las mujeres, más del 80% de hombres están por debajo de la media y no resultan atractivos. Una mujer promedio es aceptada por el 90% de los hombres y un hombre promedio es aceptado por una de cada 115 mujeres. A diario, los hombres dan like al 53% de mujeres, mientras que las mujeres solo dan like al 5% de los hombres. Casi el doble de solteros que de solteras. Y no solo eso. Mujeres obesas haciendo gala de rechazar a bad boys y presumiendo de lo selectivas que son, a pesar de su peso. Mujeres fuera de forma buscando a atletas olímpicos. Otras diciendo que Henry Cavill es horrible y que como mucho le ponen un 6. Y que hombres como Brad Pitt o Leonardo DiCaprio nunca han sido atractivos. Mujeres feas afirmando que se sienten muy ofendidas porque les dan like tíos fuera de su liga y luego tatuándose inalcanzable cuando intentan bajarla a la tierra. Otras, medio broma o medio en serio, afirmando que llevarían a la corte a cualquier hombre que se les acerque que no sea de su agrado. Epidemia de posts femeninos en redes sociales quejándose de la falta de hombres atractivos. Otras despreciando públicamente a su luxmatch y pidiendo a guaperas atléticos de 20 y pico años. Y cómo no, las listas interminables. Por una parte, los mecanismos de regulación social sobre la conducta femenina han desaparecido casi por completo. Por otra, el feminismo ha metido sus garras para hacer que las mujeres se dejen llevar aún más por sus emociones y no por el raciocinio, por lo que acaban sumidas en una espiral cortoplacista de adicción por sensaciones fuertes. Como resultado, la tendencia base a sentir atracción por hombres agresivos y o que puntúan alto en la tríada oscura se magnifica y se manifiesta mucho más abiertamente. Por eso encontramos a mujeres hablando sin tapujos de cómo no sienten nada cuando son bien tratadas por un hombre, diciendo que rechazan a quienes les bajan el cielo por no tener cara de dejarlas para terapia, y otras presumen que están comprometidas con quien les puso los cuernos.
Además, con el agravamiento se alza una nueva cuota: la atracción por delincuentes y criminales. Los abusadores tienen más parejas sexuales que los abusados y comienzan antes su actividad sexual. Los presos tienen más parejas sexuales que la población no carcelaria. Los hombres que pertenecen a pandillas tienen un número mucho mayor de parejas sexuales. Y si creéis que no se puede poner peor, mujeres presumiendo públicamente de su gusto por narcotraficantes, mujeres tatuándose asesinos seriales, mujeres cuyo sueño es ser novias de un malandro que le rompa por celos botellas en la cabeza, otras haciendo cola para apuntarse a Write a Prisoner y mandarse cartas de amor con preso, asesinos, violadores y terroristas en prisión recibiendo miles de cartas de amor y teniendo clubs de fans, y siendo padres en prisión, unas saliendo con su asaltante, otras con el asesino de su hermano, unas enamoradas de su violador, otras siéndoles infieles a su novio con su violador, y todo ello a la vez que enfatizan que una de las grandes claves para ligar y tener novia siendo un hombre es ser buena persona. Si el mayor gregarismo femenino consiste en su mayor facilidad para ser influenciada, así como tendencia a copiar actitudes y comportamientos, su nivel adaptativo se basará en lo funcional de las tendencias ya existentes. Y creo que todos sabemos cuáles son esas tendencias. El gregarismo hace que los aspectos anteriormente nombrados, como la hipergamia agravada, la hiperselectividad o la hibristofilia agravada, puedan pasar con suma facilidad de una mujer a otra. Y hablando de pasar de una mujer a otra, si bien no estoy seguro de qué porcentaje es agravado y cuál es base, en este apartado no puedo dejar de citar una de las 3 cabezas del ginocentrismo: el sesgo "las mujeres son maravillosas", que hace que las mujeres muestren entre sí un sesgo muy favorable por el simple hecho de serlo. Hablamos de un por 4,5 respecto a los hombres, es decir, un 450%. La diferencia es abismal, y esto provoca problemas de regulación intrasexual de las conductas femeninas, sobreestimación del ego y conductas prosociales ampliamente disfuncionales. Aquellos instintos adaptativos que servían a la mujer para intentar asegurar unos mínimos de calidad genética, protección y recursos para sí misma y para su prole, han mutado en unas tendencias disfuncionales que desplazan del mercado sexoafectivo a los hombres, que acaban dejando solas a las mujeres por sus propias exigencias y que provocan, en última instancia, el colapso de la familia y de la propia sociedad. Y por si fuera poco, su mecanismo de seguridad grupal, lo que debería de ser su colchón de apoyo, se ha tornado en una peligrosísima herramienta de contagio a conductas desadaptativas. La receta perfecta para el desastre. Como es lógico, el dimorfismo sexual agravado afecta muy gravemente al hombre en el contexto de las relaciones de pareja. Veamos cómo. La hipergamia agravada afecta desde el inicio, es decir, desde el propio mercado sexoafectivo. Juega en tu contra como varón porque el nivel de exigencia respecto al estatus socioeconómico por parte de las mujeres se ha vuelto atroz. Primero, tienes que pasar la criba, pero no es algo que termine al convertirla en tu novia. Cuando estás emparejado, continúa suponiendo un peligro constante para tu relación. Si atraviesas problemas económicos, es muy posible que te abandone, como bien demostraba aquel clásico estudio de Harvard. Pero lo más terrorífico es que, aún teniendo un buen trabajo y ganando bien, la hipergamia agravada sigue actuando, haciendo que ella mire siempre hacia arriba, y el día menos pensado serás desechado por un hombre de más estatus. Y cuanto más estatus tenga la mujer en cuestión, más arriba mirará y más fácil te desechará. Al igual que en el caso anterior, los problemas de la selectividad agravada comienzan en el mercado sexoafectivo. Les han dicho que todo lo valen por tener una vagina y piden en consecuencia. Da igual lo bonitas o feas que sean, su personalidad, su peso o que hayan pasado hace mucho su pique. Para exigir, el límite es el cielo. Empezando por la altura. Si eres un hombre de menos de 1,80, más te vale ser un guaperas y o tener un cuerpo de gimnasio. De lo contrario, parecerá que tienes puesta una capa invisible. Eso o partirte las piernas. Con el cuerpo, más de lo mismo. Hablan de barriga de padre, refiriéndose a hombres entrenados de gimnasio solo por no tener un corte extremo bajo de grasa corporal. Sino que le pregunten a Jason Momoa lo que pasó tras perder su six-pack cuando hizo de Aquaman. El nivel es tal
que algunas han empezado a exigir ciertos tamaños de pene bastante por encima de la media, incluyendo obesas mórbidas. 19. La dura realidad es que muchas simplemente se conforman aunque estén con hombres considerablemente más atractivos que ellas, por lo que, una vez en la relación, la hiperselectividad sigue pasando factura y todo acaba terminando en liana o infidelidad, porque estando emparejadas sienten que merecen mucho más de lo que ya tienen, hecho que algunas tienen la valentía de reconocer de forma explícita. Me funan, nena, me funan. Pero voy a decir, claro, esto es un hecho, esto es un fact, esto es una realidad que nos habrá pasado a muchas. Nos ha pasado que estás conociendo a un chico, estás in love, no sé qué, te presentas a sus amigos. Y es el feo del grupo. Maletitas y me voy con el amigo. La hibristofilia agravada también comienza a ser mella desde el propio mercado sexoafectivo, provocando que, ante un nivel de atractivo físico y un estatus socioeconómico similar, la mujer tiende a elegir al más agresivo y o que puntúa más alto en la tríada oscura. Toxic or boring relationship? Toxic. Toxic for sure. I want to be crying. Keep me on my toes. Like, it's entertaining. Y una vez en la relación, si eres uno de tantos hombres maduros que gusta de cierto nivel de estabilidad emocional, que cree que comportarse bien es la clave y que al igual que tantos otros busca cierto nivel de paz mental, tengo una mala noticia para ti. No le estás proporcionando la montaña rusa emocional y te estás volviendo predecible por no aportar cierta cantidad de drama. Cuando pase el tiempo o en el momento en el que aparezca un hombre que sí lo haga, aunque no sea mejor que tú, es muy posible que te deje movida por su necesidad de emociones fuertes. Esto incluye a tipos a los que ellas definen, y cito textualmente, como mentirosos trozos de mierda y posibles delincuentes o criminales. Para terminar, y al igual que en los casos anteriores, el gregarismo agravado incide desde el propio mercado sexoafectivo. Aunque le gustes a una mujer, si su ambiente más cercano, más concretamente sus iguales, no te aprueban, dicha fémina es capaz de rechazarte solo por el que dirán, cosa que muy raramente ocurre a la inversa. No hay que olvidar los mecanismos femeninos de preselección asociados al gregarismo. I wasn't gay, would you sleep with me? Probably not. Why not? You have really pretty eyes. You do have really pretty eyes. Thanks. I'd sleep with you. Thanks. I suppose I'd sleep with you. El gregarismo agravado se convierte en tu peor enemigo, porque puede disparar todos los puntos anteriormente citados. Puedes estar durante años en una relación estable con una mujer que ha sido fiel y que posee unos niveles moderados de hipergamia base. En cualquier momento, aparece otra fémina en su ambiente y la empieza a manipular diciéndole que hay que vivir, que son 2 días y que mire hacia arriba en lo económico. Y listo. Se acabó. Hola a todos, soy Chemorphius. Un gustazo participar en este gran episodio de Cara B. Me gustaría aportar al tema del gregarismo agravado con un ejemplo que viví en el trabajo. En su momento grabé un vídeo explicando la situación con más detalle. Si os interesa, podéis encontrarlo en mi canal de Rumble o en TikTok buscándome como Chemorphius, y el vídeo se llama Influencia Femenina. Hace algunos años tenía una compañera de trabajo de origen hindú, casada y bastante atractiva, que mantenía varias aventuras con compañeros de la oficina. Ella misma me lo contaba y lo justificaba diciendo que su marido viajaba constantemente por trabajo, entre otras razones. Tiempo después contrataron a una chica joven de unos 25 años, también muy atractiva y con aspecto bastante inocente. Tenía un novio al que conocía desde el instituto, y en principio su relación era estable. Sin embargo, la compañera casada comenzó a decirle cosas como que la vida es muy corta, que había que divertirse, que todavía era muy joven para estar en una relación seria, que debería experimentar con otras personas, o que su pareja actual aún estudiaba medicina y por lo tanto no podía ofrecerle una relación sólida y mantenerla económicamente. A raíz de ese discurso, la chica empezó a distanciarse de su novio y con el tiempo terminó teniendo algunas aventuras con compañeros de la oficina. Nunca volví a ver al novio después de aquello. Todo cambió simplemente por la influencia de otra mujer dentro del entorno laboral.
Este tipo de comportamiento muestra hasta qué punto el gregarismo puede influir en las decisiones personales de las mujeres, especialmente en mujeres jóvenes que aún están formando sus criterios, y sobre todo con las redes sociales con influencia de las influencers. Esto no significa que un 100% de ellas sean así. Existen excepciones, pero como siempre digo, en estos espacios no se habla de situaciones con bajas probabilidades. Un saludo a todos y gracias de nuevo, Cara B, por invitarme a tu canal. Gracias a ti, Che. Y es que con el gregarismo agravado sobre la mesa, no estás con ella mientras te portes bien y cumplas ciertos requisitos o mientras ella quiera a nivel puramente personal. Estás con ella mientras quiera su ambiente. Si creéis que exagero, me gustaría recordar que cuando una mujer se divorcia, sus amigas cercanas tienen un 75% más de posibilidades de divorciarse y las amigas de las amigas un 33%. Es decir, estás estable con tu novia, parece que todo va bien, una de sus amigas se divorcia y de pronto tu relación peligra enormemente, sin que nada grave haya ocurrido, sin que hayas hecho nada malo y sin que puedas hacer nada por impedirlo. Aunque a veces no hace falta algo tan drástico como un divorcio. Literalmente, la salida de una película es suficiente para hacer tambalear tu relación. Sino que le pregunten a los miles de hombres que se quedaron sin novia cuando estrenaron Barbie. Y sus amigas son tu mayor enemigo. No solo le subirán el ego demasiado, le crearán expectativas irreales y les reirán las gracias aunque no tengan razón. Es que aprovecharán la más mínima ocasión para destruir la pareja. Desde malmeterle, regalarle ropa sugerente para que sorree, decirle que estaría mejor sin un hombre, llevársela de fiesta para que se acueste con otros, recomendarle sin pudor que se tire a su ex, hasta denunciarte en falso por violencia de género. Y una vez todo se vaya al traste, si lo engañaste no es tu culpa, reina. Él te descuidó. Deberías denunciarlo en falso durante el divorcio para obtener beneficios y dejarlo en la calle porque tú lo vales. Primero tienen que entender que ya pasaron 6 años de mi divorcio. Y en aquel entonces yo no sabía ni qué onda conmigo. Si lo quieren ver como pretexto, adelante. Pero sí llegó un momento en el que yo lo quería dejar en la calle. Llegó el momento en el que yo pensaba que era su obligación también mantenerme. Le quería sacar hasta lo que no ganaba. Además, era alimentada por muchas mujeres de mi entorno. Ya saben, el típico, es que déjalo en la calle, es su obligación, debe de mantener el estilo de vida que tenías cuando estabas con él, etcétera, etcétera. Si a esto le sumamos la brutal influencia que tienen sobre ellas, las redes sociales que tanto usan, el ginocentrismo imperante y la misandría rampante en prime time, tenemos la peligrosísima mezcla de un ambiente terriblemente tóxico hacia ti con alguien considerablemente influenciable. De nuevo, la receta perfecta para el desastre. Todo lo anteriormente descrito podría contrarrestarse con relativa facilidad por parte de las mujeres si eligiesen tomar un camino que, por desgracia, la mayoría ha optado por ignorar. La senda de la autoconciencia. Saber en qué somos diferentes, aceptarlo, reconocer sus propias tendencias biológicas e intentar realizar un análisis lo más realista posible de sí misma. Este ejercicio de reflexión acabaría con el dimorfismo sexual agravado tal y como lo conocemos. Respecto a la hipergamia, es natural que me traiga un hombre de mayor estatus que el mío, pero ¿hasta qué punto realmente necesito a día de hoy un hombre que gane tanto más dinero que yo? ¿Para qué? Respecto a la selectividad, es natural que tenga preferencia por hombres de cierto nivel de atractivo, pero ¿en qué me baso realmente para ser tan despiadadamente selectiva? ¿Cuál es mi valor real? ¿Qué ofrezco a cambio de la increíble lista de requisitos que pido? ¿Es realista que encuentre un hombre que cumpla mis altísimos estándares y que además esté interesado en mí? Respecto a la hibristofilia, es natural que me sienta atraída hasta cierto punto por ese hombre malote que me provoca ciertas emociones. Pero ¿me conviene realmente? ¿Estaré segura? ¿Es ese hombre compatible con la estabilidad que digo perseguir para mi proyecto de vida? Respecto al gregarismo, es natural que tienda a evitar conflictos, buscar cierto nivel de aprobación social y dejarme llevar un poco, pero ¿cuánto influyen los demás en mis decisiones personales? ¿Hago esto porque lo quiero realmente o por la semilla que otros han plantado en mí? Si las mujeres se hubieran formulado estas preguntas con honestidad,
el dimorfismo sexual nunca se hubiera agravado hasta los límites astronómicos que tenemos actualmente. Y si lo hicieran a día de hoy, el agravamiento remitiría. Pero todo está planeado para que eso no ocurra. Gracias al feminismo, mujeres feministas y no feministas niegan sistemáticamente nuestras diferencias, tanto en lo físico. Pero la mayoría de los hombres tienen más capacidad física que la mayoría de mujeres, ¿o no? Depende. Yo, por ejemplo, sí. Si me miras la mayoría. La mayoría de hombres tienen mayor densidad ósea, mayor masa muscular, mayor altura, mayor fuerza que las mujeres, que la mayoría de las mujeres, ¿sí o no? Pues no estoy tan segura. Como nuestras diferencias cerebrales. De media, ¿quién tiene el cerebro más grande? Los hombres no. El cráneo no. Hombres no. Nos vamos, tío. Y nuestras tendencias. Salarial en la actualidad, la diferencia que tiene es de 27%, es decir, que las mujeres ganan un 27% menos que los hombres para un mismo nivel de trabajo. Estamos ante el tercer y último pilar de la filosofía MGTOW 3.0. Y es un sólido pilar en sí mismo. Al principio se discutía su peso respecto a titanes tan notorios como las asimetrías legales, pero conforme ha ido pasando el tiempo y la situación ha empeorado, el dimorfismo sexual agravado se ha ganado su puesto como gigante de las asimetrías por derecho propio. Tanto que, si mañana mágicamente desaparecieran las asimetrías legales y de algún modo se mitigaran las asimetrías sociales, la hipergamia agravada, la selectividad agravada, la hibristofilia agravada y el gregarismo agravado supondrían de por sí motivos más que suficientes para que cada vez más hombres decidiesen que a veces la única forma de ganar es no jugar.